Buenas noches, ¿cómo les va? Miércoles intratable. Primero que todo, un saludo personal y de todo el programa a Alejandro Fantino por la muerte de su viejo, de su papá. Así que, Alejandro, de aquí te mandamos un abrazo enorme y nada, sabes que te queremos y que estamos a tu lado. Bueno, el día de mayor contagios en Argentina, 2.635. Víctimas fatales, acá tenemos la cifra. 38, si no me equivoco, también es récord. Está uno abajo del récord de 39, sí, pero igual es un número realmente alto, muy alto. 49.851 casos, estamos muy cerca de Ecuador, pero gracias a Dios, como siempre decimos, 1.116 víctimas fatales nos ponen muy lejos de Ecuador. Argentina tiene un ratio entre víctimas fatales y contagios bajísimo, gracias a Dios. Es probablemente nuestro mayor capital. Exacto. ¿De qué nos podemos agarrar? Bueno, de este dato. Fíjate, cantidad de positivos y cantidad de víctimas fatales es lo mejor que hemos hecho, que nos ha pasado, de toda esta enorme y larguísima cuarentena, que ahora en instantes te vamos a contar cómo sigue a partir de las próximas horas del anuncio que mañana hará el presidente. Básicamente es fase 1 más bancos. ¿Te acordás del original decreto del 20 de marzo? Ahora lo vamos a repasar. Bueno, fase 1 más bancos. Nadie en la calle, casi. Que fue en principio la mitad de gente en la calle. La mitad. Vamos a con números precisos. Sí. Te lo vamos a mostrar con Gustavo a partir del transporte. Atención con lo que te vamos a mostrar del transporte, porque hay toda una novedad viendo los números de GBA y de Cava, GBA, GBA, Cava y dentro de GBA. Va a haber algo con el transporte. ¿Están viendo qué? Porque no es fácil el tema. No es fácil de resolverlo del transporte. Es un cuello de botella, porque, por ejemplo, el colectivo que viene de Florencio Varela, el 148, que va a Constitución, para en el puente Porredón, en alguno de los puentes que cruza, viene de Pavón, para, ¿qué? ¿Se queda en Avellaneda? ¿Qué hace la gente? ¿Se baja del colectivo, cruza caminando por el puente, el trabajador esencial, y toma el 12 en Plaza Falucho? No sé, estoy contando por la zona, y viene en el 12, es lo mismo peor, es lo mismo empeorado. Tendrías colas de gente caminando por los puentes. Además se dio un mal ejemplo, Fabián, porque ayer se decía, la línea 60, Constitución, Tigre, llega a General Paz, llega a Puentes a Estación Aristóbulo del Valle. Tiene que primar la cordura dentro de la lógica de cuidado. Entonces, hay cosas que lo que se puede hacer, lo que se puede hacer. Esa es la idea. Pero ¿sabés cuál es el problema del ejemplo de la línea 60? Supongamos, se queda en General Paz, en Maipú, papá. No se puede, porque hay 150 líneas que conviven entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. Bueno, pero la clave entonces son los controles. Sí. Que vos controles. Bueno, eso probablemente sea novedad, como dice Diego, volver a fase 1 también significa volver a los controles. Sí, igual teniendo en cuenta que el mayor, después lo vamos a ver en una placa, el mayor flujo de gente no es justamente la que se está trasladando entre las dos jurisdicciones. No, claro. Es decir, hasta ahora el foco ha estado puesto en cómo impactó en el sistema de contagios, el sistema productivo. Esto es, el que va a una fábrica, el que viene a trabajar acá, el que va a un hospital, el policía o el que abre la zapatería. Lo que te vamos a mostrar esta noche es que quizás hubo otro foco importante de relacionamiento social que no tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver más con, en parte sí con lo productivo en realidad, y en parte con la cuestión puramente social, y tiene que ver con el GBA, que es uno changas. Cuando vean el impacto del... ¿Tenés a mano? Pongámoslo ahora, porque vamos a esperar. ¿Cómo funciona los colectivos? Te vas a sorprender, y eso tiene que ver en el GBA con changas, y tiene que ver con que voy a visitar a mi primo que vive a 15 cuadras de mi casa, me tomo el colectivo local y lo voy a visitar para tomar mate. Y eso no hay manera de controlarlo. No hay manera. No, no puede. Eso es la conciencia, porque ayer Bernie dijo algo que es muy cierto. Para los que no entienden el mensaje que damos, no estamos en contra de intentar que se pueda trabajar siempre que ese plan laboral no significa un problema de contagio. Pero está comprobado que mucha gente que hoy no trabaja porque tiene cuarentena laboral, pero no tiene cuarentena social. Entonces yo no vengo a trabajar al canal, pero voy al supermercado, voy a la farmacia, voy a ver a mi familia, voy a hacer un trámite, voy al banco, salí 6 veces por día. Lo único que no hago
es cumplir con mi tarea laboral. Y eso no es una cuarentena. Bueno, a ver, la encuesta de esta noche fuimos por un costado que acá lo tocamos alguna vez y que es, ¿conoces a alguien que, ¿se acuerdan cuando preguntábamos hace muchos años, ¿conoces a alguna víctima de la inseguridad? ¿Fuiste vos víctima de la inseguridad? No vamos a preguntar, ¿fuiste positivo de coronavirus? Pero sí vamos por un costado que es, ¿conoces a alguien que tenga coronavirus? Sí, yo me incluyo en el sí, 28%, no 71%. Yo conozco 4 personas que han tenido, claro, inclusive el padre de una amiga que falleció de manera fulminante, lo conté aquí en 4 días, claro. Esto fue hace 1 mes y medio, y ahí tomas conciencia de que esto no es joda. Pero a mí me da, y le creo a los televidentes, me da bajo. Sí, porque... Me confieso que pensé ver, yo tengo que iba a dos estar amigas más parejo esto. Tengo 2 amigas que lo tuvieron y nunca supieron que lo habían tenido. O sea, fueron asintomáticas, evidentemente, porque cuando se hicieron el test, les dio no el PCR, Pero hago pregunta, el otro. ¿todos acá con vos serológico. conocés, Pablo, alguien que tenga? Sí, pero, bueno, o sea, conozco fuera de nuestro digo, ambiente. pero no porque te enteraste que Lizzy tiene, No, digo, pero conozco en fuera tu de, relación conozco fuera personal, de nuestro sí. ambiente y tengo una amiga y un amigo médico que los testearon ya como 6 veces porque están en zona de riesgo y porque me dicen, mirá que hay muchísimos testeos. Vos, Caro, ¿no? 2 amigas. Pero que tuvieron y nunca supieron. Ellas hicieron el test. El serológico. Sí, y y le dio que tuvieron- tenían los anticuerpos. Tuvieron y no lo sabían. Exacto. ¿Vos, Gustavo? No, de mi círculo íntimo yo no conozco a nadie. No. ¿Vos, Diego? Conocido Fuera en Chi- de la sí, tele. en Chile. Es lo mismo, porque el coronavirus Sí, es el por mismo. supuesto. Digo, no, pues parece, pero... Y hablo No, por lo WhatsApp, mismo. mandamos audios. A él le agarró fuerte y la está pasando, porque está ahora todavía actualmente con eso, la está pasando mal. Familiares que también tienen, uno está muy mal y un primo falleció. Joven, 38 años, ¿no? Muy heavy, muy sobre jodido. todo cuando las ¿Qué zona muertes de Chile? son fulminantes. Santiago. Santiago. Es fuerte, Es muy Lo saqué fuerte. en la radio el otro día con coronavirus. Ahora te en vamos ese a mostrar momento. con Gustavo, nuestro matemático, el tema del transporte y Gustavo que tiene todo un tema que no le cierran los números con las camas. No. El famoso tema de no las es cierto. camas que no cierran. Cada día. No es cierto. Además, es increíble porque te dicen que cada vez hay más camas ocupadas, pero el porcentaje de camas baja. Bueno, ya lo veremos. Deben estar cargando de un día Está Débora anterior, Plager, no sé. está Seferino Reato. Hay una gran expectativa por ver el fondo de Débora Plager de esta noche. Está en la mirá qué linda cocina. cocina que tiene. Mira. Débora, eso es una cocina, ¿sabías, no? Sin uso. Sí, buenas noches. La limpia ¿cómo les ella, va? aparte, En porque- realidad, este lugar de la casa se lo quiero dedicar primero a Doman, que no cree que yo cocino, ya limpié todo, ya comimos, y a Sí. Vivi Décima también. Y por Sí, supuesto a Jay perfecto. Mamón, que está siempre pendiente de los fondos de Intratables. De los fondos Igualmente intratables. te quiero decir, Fabián, que tengo mucha información respecto de lo que se va a anunciar el día de mañana. Hoy, bueno, tuve la oportunidad de hablar con varias fuentes del gobierno y si querés... te Dale, cuento un ahora poquito. vamos. Débora, ¿conoces a alguien fuera del ámbito nuestro, digo, de tu vida personal, que haya estado sea positivo de coronavirus? Bueno, solo a nuestro compañero del canal, a quien respeto y quiero mucho y espero que esté muy bien. No Bien. vamos a dar su nombre, por Sí, supuesto. Cefe, vos. No, yo ¿Cómo no está? conozco a nadie. No conoces a pero nadie, Conozco bueno. tan poca gente que... Bueno, no conoces poca gente. No conoces poca gente. No, no conozco a nadie, la verdad que no. No, bueno. Débora Plager es una de las Entiendo, pocas ¿no? personas en Argentina que tolera ese plano corto. Sí. A mí me hacen ese plano corto y salgo, es rec. Yo salgo Pero es puedo rec. caminar pero por la Débora- cocina también, ¿eh? Si querés Ah, te no, muestro viene un todo poco cómo producido es. esto, ¿eh? Señores, Sí, señores. si querés después te muestro lo que cociné y todo lo que tengo por acá. Sí, Ah, nos está bueno. imaginamos. Vamos a Sí, hablar la foto de un budín de. La cocina de sí. Tombolini quedó chica al lado de La cocina de Tombolini quedó para empezar. Exacto. Ni llega Tombolini a subir a esto. Mientras Ni puede no entrar. Igual se inviten te a paso- comer- Espera, que vamos a contar. Vamos con el informe de lo que pasó en el día. Mañana a la noche, jueves, el presidente con Larreta y Kicillof anunciando una nueva cuarentena con muchísimas más restricciones. Hay un largo debate interno en el gobierno sobre qué va a decir el presidente. Hay quienes le proponen que esté escrito lo que va a decir, un cierto guión en función de las últimas veces. Probablemente lo mejor sea, a veces lo breve es mejor, ¿no? La noticia es volver a las restricciones. Muchas explicaciones, yo no sé. Bueno, lo que Yo iría hablábamos a ayer lo estaría bife. bueno que explique. Sí, pero con buena onda, ¿viste? Sí, por supuesto. Bueno, dale, vamos. Esto pasó en el día. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Cada vez hay más casos en la zona de Gamba, entonces en ese sentido tenemos que ver cómo restringimos circulación. Hay dos grandes vectores. Uno es la aglomeración de personas
y el otro gran vector es el transporte público. Bajar la circulación de personas, eso disminuye la circulación del virus. Nosotros como país ganamos tiempo, pero eso no quiere decir que estemos exentos de las cosas que se vieron a nivel mundial y que se siguen viendo. Hasta que no saltó lo de Lisi y lo del asistente, hasta ese momento estábamos todos tranquilos. Vos fuiste al programa que se grabó el sábado, que se emitió el lunes, y del lunes diste vos positivo, y después los demás están esperando resultados. Acaba de confirmar Franco Torcha que dio negativo. El tema Belén Francese, que es una de las invitadas al programa y le dio positivo. Voy a procesar esto, dice Belén en sus redes sociales. ¿Qué es lo que viene sanitariamente? Si viene un aislamiento, ¿tendrían que bajar inmediatamente? ¿Cómo sería? Un aislamiento mayor, digo. Si viene mayor aislamiento, no van a bajar. Probablemente lo que se logre es que la curva de ascenso sea menor. Tiene que aparecer el brote de la enfermedad bastante controlado y mucho menor que lo que hubiese sucedido de no haber hecho todo lo que se hizo. Con todo el esfuerzo que se hizo en el marco de la cuarentena y con esta inversión que se decidió desde el primer día en fortalecer el sistema público de salud, construyendo estos 12 hospitales, equipándolos, que nos permiten claramente estar mucho más fuertes para enfrentar este momento. Está claro que estamos entrando en el momento más difícil. Que me venga a decir que no sirvió la cuarentena, que me diga directamente, queremos tener una calamidad. Y la economía no anda mejor en los lugares donde no hicieron cuarentena. Lo que sí anda más caótica, porque la gente está encerrada por miedo, no porque el Estado la cuida. Entonces, si quieren la ley de la jungla y quieren más muertos y la economía igual de mal, bueno, elijan ese camino. La verdad que no es el camino que eligió nuestro gobierno nacional. Esto de ir contra algo que preserva la vida de la gente. Menos mal que la mayor parte de los ciudadanos lo entiende de esta manera, pero a muchos les han hecho la cabeza. Bueno, a ver, vamos con la historia de dónde está la mayor circulación que genera la mayor cantidad de contagios, y ahí tiene que apuntar las medidas de mañana. Hay algunas conclusiones que, para mi gusto, fueron un poquito apresuradas. Los runners no generaron nada, no obstante lo cual, aclaro, los runners fueron. Es un gesto, ¿no? Chau, runner, Débora. Fabián. Sí, Débora, saludemos a los runners. Siguiente información. Mira, mañana lo que el presidente va a anunciar con la red de Kicillof en la reunión previa a los anuncios es una vuelta a la fase 1, pero hoy me explicaban algo así como fase 1,5. ¿Por qué? Porque si bien van a quedar habilitados solamente aquellas actividades como en la fase 1, va a haber posibilidad de algún comercio de cercanía con persianas cerradas. Y respecto del tema del transporte, hoy me pasaron el siguiente dato. El gobierno está evaluando la movilidad en el AMBA, siguiendo las antenas de las celdas de los teléfonos celulares. Ese dato les arroja que hay un 60% de gente movilizándose. No obstante, el informe de hoy del Ministerio de Transporte dice que en el transporte público la movilización de gente ha sido hoy del 16%. Con lo cual, el tema del transporte público podría haber solo alguna restricción en el interjurisdiccional, no en el transporte local. Y tampoco queda claro que lo puedan hacer. A ver, vamos a ver la historia del transporte. Es muy interesante, un poco lo que decía Débora, lo que decíamos con Gustavo. Pongamos las placas, porque ahora está el mito de que el problema, lo había hecho Gustavo hace un mes esto, de que el problema estaba en Capital. Y en Capital y en el cruce entre Capital y provincia. Si seguís este cuadro, esto es información oficial del Ministerio. Esto es día de hoy. Sí, esto es Ministerio de Transporte de Nación. Vos fijate, de Cava a GBA, 118.000, 3%, poquito. Acá estamos hablando de antes del aislamiento la cantidad de gente, ¿no? Pero mira que sigue, donde lo mires es igual. Siempre es 3%, 2, 3. Fíjate que hay uno que no es igual. Tengamos, a ver, qué bajo, junio, pongamos junio, 3%. El segundo, de GBA a Cava, o sea, de Vicente López a Núñez. Hagamos el ejemplo. La señora, de Tigre acá. Caro Lozada de Tigre, acá está. De Tigre a Buenos Aires, 13%. No es tanto, ¿eh? No. Dentro de Cava, o sea, dentro de la ciudad 200, tampoco es tanto. Eso ¿Y es dónde está el cuello? De Liniers a Belgrano. De Liniers a Belgrano. ¿Dónde está el cuello? En el Gran de Buenos Vicente Aires. López a Ituzaingó. Ituzaingó, lo que quiera, 710.000. El 65%. Acá está el nudo.
Entonces, ojo, cuando estamos diciendo de que queremos controlar esto es poco en función a esto. Y alguien te podría decir, alguien te podría decir, bueno, es lógico que se muevan mucho más en... Es por las dimensiones, por la cantidad de habitantes. Perdóname, Estamos hablando de 3 millones contra 15. Ahí te voy a desmentir ese argumento. ¿Por qué? Sacas porcentaje. De 2,5 millones, si se te mueven 710.000 personas, a vos se te está moviendo casi un 27% de personas. De 1.157.000, que es ciudad, a 200 se te está moviendo, si yo no saco mal las cuentas, aproximadamente el 16%. Y fijemos otro punto. Claro. Entonces, 16% es el dato que me pasaban hoy del Ministerio de Medio Ambiente. Abajo. Miren esto. Es correcto, Gustavo. Miren esto. Claro, acá, miren qué curioso. Cava, con Cava, lo que llega a Cava y lo que se mueve dentro de Cava, sin cuarentena, 14 y 26. Con cuarentena baja a 13 y 18. Y provincia internamente, sin cuarentena 57 y con cuarentena 65. Que en proporción se ha movido más gente dentro del GBA. ¿A qué lo atribuimos nosotros? Básicamente changas. Sí, claro. Claro, vas a laburar de el un lado sistema a otro. de economía informal del GBA. Sí. Donde también... Nosotros, ¿y de economía de la provincia? Sí. Sí, también puede ser. ¿A qué se lo atribuyen? Pero ¿sabes qué? Otra parte puede ser, otra parte puede ser el primo que visita a la prima. Porque también pero de acuerdo a los permisos tiene que haber si cada uno dice la verdad y lo usa para lo que corresponde, el movimiento tiene que estar... Eso sí, pero Diego, se comprobó que hay, como dice Fabián, mucho movimiento social y que muchas empresas no cumplieron un compromiso inicial. Porque si yo tengo en mi casa y quiero que venga a trabajar el jardinero que puede, yo me tengo que comprometer a buscarlo y a llevarlo. Las famosas combis, el famoso transporte escolar. Acá la mayoría, vení como puedas. Y la Pablo, gente pobre tiene que laburar. Me parece que estamos soslayando de por qué el movimiento local. Nosotros no podemos desconocer que en el conurbano mucha gente tiene que ir a un banco, que a lo mejor le queda 30 cuadras, y va al transporte público, chicos. También. O tiene que ir a hacer un trámite con un hijo, una hija, y a un centro de salud de proximidad, pero va en transporte Débora, público, pero acá la cuestión pero la cuestión es por qué aumentó proporcionalmente. Este es el gran punto, porque no es cantidad de gente que lo usa, pasó de 57 a 65%. Claro. Creció. Es decir, creció proporcionalmente de lo que era fuera de cuarentena. ¿Qué decía Seferino? No, yo creo que, claro, la ciudad de Buenos Aires tiene otra densidad. Hay, como decía Débora, hay bancos a pie, podés ir a pie, en el barrio lo tenés. Después tenés un problema de que en esta ciudad tenés más autos en relación con la cantidad de habitantes, entonces se puede ir en el auto privado y no se usa tanto el transporte, que se ve. Y después me parece que lo que tiene de bueno el gráfico de Gustavo es que revela cuál ha sido uno de los problemas. Uno de los problemas para mí, viendo esas imágenes, es que en el GBA la policía bonaerense no ha hecho los controles que tendría que haber hecho, y eso es responsabilidad de Bernie. Es decir, no tanto hablar del futuro del país y demás, sino poner la policía a hacer el control que se debe, me parece a mí. Yo no sé cuánto más yo se puede controlar, puedo proponer una teoría como si no fuese argentino y me mandan a hacer un análisis. A mí me ha impactado mucho, me han tenido que soportar hinchando con el tema de Perú. Porque Perú tiene una cuarentena más larga que la nuestra. Sí. Y es un desastre lo de Perú. Sí. Muertos, positivos, todo Perú. Alguien que nos está llamando. Vuelvo con Perú. Entonces, vi una nota, creo que de Nora Bar en La Nación. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Perú? Claro, ¿cuál fue el ¿Qué colapso? pasó con Perú? Que la economía peruana es tan informal que no hay manera de que la gente no salga a laburar, no la puede controlar. Bueno, pero además de eso, lo está mostrando las imágenes que tenés a cada rato de la ciudad. Perú, Fabián. A ver. Vos si mirás, incluso las fotografías que a Paulo tanto lo aterran, ¿no es cierto?, del Gran Buenos Aires o de la ciudad misma, con mucha gente circulando, la gente usa barbijo, la gente aprendió a tener distanciamiento social, hay una conducta ciudadana, más allá de que la cuarentena estricta se rompió, la conducta ciudadana de los habitantes del AMBA
es destacable en ese sentido. Yo creo que por eso hay menos contagios. No, lo que nosotros decimos, pero pero Debbie, nosotros no estamos valorando positivo o negativamente lo que hace la gente, ojo. Lo que nosotros estamos es describiendo qué está pasando. Yo no digo que, al contrario, cuando yo digo para mí es changas, estoy justificando a la gente que está saliendo. Pero tiene un fin. Sí, sí. Tiene un fin. Porque si yo dijera que todo es el primo, que visita al primo, lo estaría condenando. No, eso yo lo estoy justificando. No, pero eso está las demostrado imágenes que por los viajes. han circulado por todos lados de lo que pasa en un montón de municipios. Tenemos de la provincia imágenes, de podemos Buenos poner el Aires. caso donde fue, en Domínico, en Wilde, Por eso, que intentaron vos cerrar un decís- negocio y la gente dijo Que no. Por eso, se pero puso. digo, pero ves que la gente usa barbijo, la gente se Sí. cuida, pero mucha gente ha obviado un poco la cuarentena porque ha necesitado salir a trabajar, salir a ¿Cómo? hacer A un ver, trámite. Hay poco No, control. por ejemplo, yo no sé qué parte del servicio doméstico es blanco y cuál está en negro. Pero me imagino que debe haber más en blanco en la ciudad y menos en blanco en algunos lugares que Calcula vea. 70 No sé. negro, 30 blanco. Bueno, mira, yo pensé que era más No, blanco. no anda bien eso. Bueno, la chica que trabaja por horas tiene que laburar. Claro. No, Pero- bueno, no, ahí- no debería. ahí- No, está la ahí- responsabilidad. ¿De qué va a El vivir? Está la empleador, responsabilidad el del que paga. empleador, el empleador No, se la ¿qué paga. empleador? El Está en empleador negro, que no chicos. le paga, que no le paga. Sí. Y No hace ir a confundan. trabajar. La No, mensual que va todos los días, no No, confundan no importa, con no la importa. por No, horas. no Estoy hablando de importa, otra no cosa. importa. yo, Le tiene ¿eh? que pagar las dos. tiene que pagar. A las dos le tiene que pagar. Se Le tiene tiene y no. no tiene que ir a trabajar. No me vengan con historias morales. Estamos No. contando la realidad, No, como bueno, diría está bien. Vilouta. Yo le pago. La A realidad. la señora que trabaja en mi casa Estoy- le yo pago. también. Y Estamos no viene. hablando. Hay Porque gente la que no quiero. puede pagar. No, no puede tener una Ojo. señora entonces. Pero no. que la gente que no puede pagar Sí, es hay alguien que muchas. entonces deja de Estamos tener hablando, esa persona. estamos No, hablando de Fabián. un país con 40 y tanto de pobreza. ¿Ustedes creen que el empleador en el Gran Pero que Buenos si Aires viene puede a trabajar elegir? sí le puede pagar y si no viene a trabajar no que le no- puede pagar? Obviamente no, claro, funciona así, no seamos hipócritas. Chicos, no puede funciona tomar un así, trabajo chicos. porque no Te es metiste en un personal terreno que esencial. sabes que no No, podés salir. funciona Pará. así. El que tiene una empleada, ya sea Bueno, diaria o toda la tengo semana, es un porque dato tiene capacidad ahí. de pagar. La empleada doméstica se tiene que quedar en la casa cuidándose No puede y el ir. empleador le tiene que pagar. Chicos, si dejó de- chicos, los Si no, felicito. no tenés. Esto no es París ni es Londres. No, Bienvenidos es a Buenos Aires, GBA. y es ciudad. No. Pero No, perdón, porque vamos a ser justos. Yo no estoy diciendo lo que yo estoy diciendo lo No que tiene que es. salir. Bueno, pero Son las que no tienen Lo- que salir. ¿Ustedes creen que los jardineros van a laburar porque quieren? Van. ¿En los country? Bueno, ¿Por qué pero van? Porque ¿Por qué van? necesitan la guita. Y bueno, Pero ¿y cómo yo que Los tengo- jardineros si yo están tengo- permitidos. pero perdón. Estamos hablando de la empleada doméstica que no no está puede permitida. viajar. Hay ¿Y otra por qué te cuestión, crees que perdón. sale a trabajar igual? Hay una Porque cuestión mucha gente secundaria va a que ir a la trabajar estudiamos. igual, Perdón. Y bueno, es la mal. realidad. No Pará. estamos diciendo está mal, por supuesto que está mal. Claro. Pero es una realidad que tenemos que sí. mirar. Tema Sí. jardineros, está la cuestión del dengue, los pastos altos y eso, cuestión en el conurbano. Ponele, También está es bien, te lo importante, tomo. no es ¿Y solamente. piletero? No, bueno, vamos caso por ¿Y caso. los si querés. pileteros? ¿Qué? Bueno, los pileteros pero hay también. muchos- el Tienen agua- que laburar, no, El agua se chicos. pudre y dengue Pero, también. Fabián, hay que más cuidar el agua. Perdón, hay más personal doméstico que piletero. Pero vamos a lo siguiente. Piletero, es uno de los sectores muy afectados. Digo, ¿por qué? Porque no puede subir a un transporte público porque no es personal No tiene que esencial. salir, es para la Segundo, comodidad es un de riesgo esa para la gente. señora que viene a trabajar a la casa por nosotros y es un riesgo para nosotros porque entra gente. No se puede. Lo que hay Paulo, que hacer agarrás un tacho de pagar. lavandina y limpiás vos los pibes. Chicos, y vos cambiás chicos, y vos, te lo y dicen vos haces todos, eso. no te vas estamos a hacer diciendo nada. lo que se debe hacer. Estoy describiendo No, la está realidad bien. de lo que es. ¿Cómo creen ustedes que el virus llegó en avión de Europa, afectó un sector de Recoleta y la franja del río de el Gran Buenos Aires y Chaco por una situación particular? De ahí empezó a diseminarse por todo el país. Sí. Desapareció en la clase media y se instaló en los barrios carenciados. Salió de los barrios populares y volvió a la clase media. Sí. ¿Cómo creen ustedes que hizo todo No, ese no, por círculo? supuesto. No, por el no, servicio Por eso doméstico. mismo- por eso mismo hay que controlarlo. Por el jardinero, por el eso mismo hay que piletero. controlarlo. Bueno, Bueno, pero tratemos de no. pero que está ahí el núcleo del problema. Pero no se puede. Pero es cierto que hay que controlarlo, porque la verdad ¿Cómo? es No que- seamos contradictorios entonces. Y si eso ¿Cómo, hizo que se chicos? propague, ¿Cómo le decís a esa mujer que tiene 4 hijos que no le alcanza el IFE? que se quede en la casa y que le pague el Como debe Pero empleador. si es por hora, Está no bien. está No importa, contratada si ya no mensualmente. Bueno, Bueno, pero perdón. Igual tiene Cuando su vos derecho. la tenés en blanco, tenés la posibilidad de pagar. Acaba de según la cantidad contestarte, de Paulo. horas. Bueno, ¿Cuántos somos los que tenemos en blanco? 70, 30%. 30 en la formalidad. Es un problema de la Argentina. Y chicos. bueno, Ese es el punto. Ese es el pero que lo punto. pongan en blanco A en ver, la doméstica. ¿por qué hago todo este largo prólogo? Porque estoy diciendo que a mí, ustedes me han escuchado de lunes para acá, a mí no me gusta echarle la culpa a la gente. Si Por eso- quieren, yo por estoy eso, Fabián, si me justificando a la permitís, gente. Es clave
lo que vaya a pasar mañana con el anuncio. Lo que vos estás diciendo, que es simplemente describir la realidad, no hacer un juicio de valor. No, para mí está mal lo que yo cuento. Está mal, no debiera ser así. Yo te digo que la única solución posible para que esa persona que recién describíamos, ¿no es cierto?, que tiene que trabajar, la changa, etcétera, se quede en su casa, es que le acoten el tiempo. El presidente mañana en el anuncio lo que va a hacer es acotar en el tiempo la vuelta a la fase 1, a la cuarentena más estricta, y decir, será al 13 de julio, y el 13 de julio vamos a poder, si las cosas salen bien, retrotraernos. Déjame contarte un dato político y sanitario, si querés. Me decían que hoy, en las reuniones previas de los equipos técnicos de ciudad, de nación y de provincia, la única discrepancia que había, que se salvó a favor de lo que quería el presidente, es que en la ciudad, Fernán Quirós, por la ocupación de camas, lo único que están mirando para cerrar es la ocupación de camas de terapia intensiva. En la ciudad de Buenos Aires, la fecha de colapso eventual, si siguen con este ritmo, es más adelante que en la provincia. Entonces Quirós tenía la idea de volver a la fase 1 1 o 2 semanas después. Sí, él quería Fernán quería volver. Se consensó hacerlo todos juntos. Fernán quería el 5 de julio y el debate Correcto. fue que 5 de julio textualmente le contestaron: es la pelota en el fleje, puede entrar o puede salir, es muy riesgoso, le dijeron. Además es una unidad. Y la verdad hay una expectativa de ahora. Y la verdad Exacto. que la suba hoy de cama de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, en términos porcentuales, es muy preocupante. Y hoy, en un solo día, aumentaron 14 camas. ¿Qué voy a decir 14 camas? ¿Cuánto es? Bueno, en por ciento las 14 camas que aumentaron hoy es casi el 8% de lo que tenía ciudad. ¿Cómo estamos en cantidad? Gustavo? Sí, sistema público. Empezá a multiplicar el 8% exponencialmente. Ten en cuenta que Ciudad venía duplicando día por día a 3.50 y hoy se le fue a 8. A 8. Bueno, por ese ciento. es ¿Y provincia camas? No, provincia en cama, a ver, está peor que capital, obviamente, por la cantidad de gente que tiene. Tiene 232 provincia, capital tiene 193, pero provincia saltó de 221 a 232. Está en el mismo rango. Esto es camas COVID. Esto es camas COVID. Claro, está lo que habría en el mismo rango. perdóname, no sé, ¿se informa camas totales? No, se informa Sí, camas. también. Sí, bueno, pero lo que ellos miran básicamente son las camas COVID. A mí me parece bien medir camas COVID en función, por supuesto, de su crecimiento. Claro. Pero eso también en proporción a camas totales. ¿Por qué digo camas totales? Porque estamos entrando en las semanas de neumonía y bronquiolitis. Sí. Por más que está la bronquiolitis, la neumonía tiene Más controlada. ahora viene el doctor que lo va a explicar mejor que yo. La neumonía tiene un curso bacterial, pero la bronquiolitis creo que no. Porque los virus tapan otro virus. Cuando tenés no hay otro. Claro, pero la neumonía me parece que la neumonía tiene un curso bacteriológico, no virósico. Cefe quería decir algo, voy con el doctor. Yo creo que la pandemia lo que hace es mostrarnos cómo somos, nuestras fortalezas. El sistema de salud es bueno, siempre lo ha sido, está bueno en relación a nuestros vecinos, y nuestras debilidades, que es la economía informal. Como vos decías, el virus primero fue, como decía el kirchnerismo, de chetos, y después, ¿por qué va a los barrios populares? Porque de los barrios populares van a trabajar a las casas o trabajos de los otros barrios. Exacto. Y tanto es así que las empleadas domésticas, solo tenemos 500.000 empleadas en blanco y 1.200.000 en negro. Mirá. Los de negro no Peor, cobran. más grande la cifra de lo que yo pensaba. Tremendo. Es muy grande y es inexplicable, porque blanquear una empleada doméstica es lo mejor que le puede pasar a cualquier empleador. Exactamente. Una empleada doméstica. Pero Totalmente. no lo hacen. No lo hacen, y además el gobierno no aprovechó el ingreso de los 10.000 pesos por mes para ayudar a blanquear a todas las empleadas domésticas. Coincido con vos, Sí, que es el teorema de Vilouta, que aprovechemos este tiempo Claro. para avanzar reformas estructurales. Quédense todos, vamos a sumar al doctor Luis Sarotto, que es el presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Doctor, disculpas que hemos hecho consideraciones médicas estando usted escuchando y viniendo ahora al aire. Así que... No, la verdad que me encanta escucharlos. Yo los miro, soy habitualmente un asistente de tu programa, así que Bueno, gracias. ahora estar ustedes me divierte mucho. Entonces adelante, no lo hago ni... Usted sabe que acá los médicos comienzan a hablar sin preguntas, son parte del programa. No, yo, mira, los escucho atentamente, porque todas las consideraciones tienen una parte de realidad. Yo, ¿de dónde te hablo? Te hablo de un cirujano que era jefe de guardia cuando explotó la bomba de la AMIA.
te hablo de un jefe de división de urgencias en el Hospital de Clínicas cuando se incendió Cromañón. Entonces, digamos, este vínculo que he tenido con las tragedias que nos tocó vivir en nuestra institución, una institución pública pero universitaria, que tiene algún componente diferente al hospital público tradicional, es como que la catástrofe te marca. Por eso yo he sentido siempre un interés particular en la organización y en la logística de la catástrofe. Por eso que yo me involucro también con el tema COVID y particularmente soy un desarrollador del tema plasma sin tener nada que ver con eso, porque no soy inmunólogo. Ustedes lo invitan siempre a Geffner, que es un maestro que tenemos en la Facultad de Medicina, con el cual trabajamos muy de cerca, un inmunólogo estrella del CONICET y de la Facultad de Medicina. Y lo que yo les puedo asegurar a ustedes, desde lo personal, ¿no?, que yo jamás me voy a olvidar de la AMIA, jamás me voy a olvidar de Cromañón. Cuando uno ve gente que uno no puede salvar, cuando uno ve gente que se muere y te sentís impotente para salvarla, es una marca que me emociona decirlo después de tantos años. Es muy fuerte. Entonces, yo les hablo desde ese lugar. Por eso es que a uno le quita el sueño y uno trabaja mucho más que antes y deja de trabajar en los lugares donde trabajaba a la tarde, vespertinamente después del hospital, para dedicarse solo a esto. Hemos generado alianzas con un montón de municipios, de obras sociales, de sanatorios como el Güemes, de obras sociales como OSDE, para intercambiar la posibilidad de tener donantes y generar un banco de plasma que pueda surtir a la mayor cantidad de gente posible. Porque el secreto del plasma es que bien utilizado, digamos, en una forma precoz, antes de los 10 días o dentro de los 10 días que un paciente se enferma, lo que evita es que ese paciente vaya a terapia intensiva y sea un paciente de lo que uno considera muy grave. Bueno, Luis, el caso Insaurralde es un ejemplo, claro, que le mandamos un saludo a Martín, que ya está en su casa. Está bien. Martín estaba muy atento a la nota de Bernie. Había muchos intendentes mirándonos anoche con Bernie. Había mucha atención con el tema. No, Luis, vuelvo al punto. ¿Podemos aprovechar, Luis, el tema de la donación de plasma para que la gente se pueda sumar? ¿Cómo es? No, sí. La donación de plasma de todo paciente que estuvo enfermo es un potencial donante. Pero nosotros lo encuestamos telefónicamente para saber si es candidato, porque de cada 10, solamente 2 pueden donar. Porque, una mujer multípara, una mujer que ha tenido varios embarazos, tiene algún inconveniente inmunológico, a veces por inmunidad cruzada, para ser una buena donante, los pacientes con enfermedades asociadas, los mayores de 65 años. Entonces se te empieza a acotar. Hay mucha gente que con esas quiere donar y que no puede. Por eso es muy importante tener un flujo grande. ¿Cuántos recuperados tenemos en el país hoy? Ahí te digo. O sea, que de la cantidad de recuperados, el 20% pueden donar plasma. Y aproximadamente es el número que uno maneja. Nosotros en el Hospital de Clínicas, por suerte, estamos cerrando un convenio junto con el doctor Nopov, que trabaja en Ciudad de Buenos Aires, y a través de la Facultad de Medicina, las obras sociales, la Intendencia de Pilar, en La Matanza, o sea, varios lugares que hemos firmado convenios, porque lo bueno que tiene esta enfermedad es que tiene lo que se llama declaración obligatoria. Claro. Entonces, todo paciente que se enferma, el que lo trata tiene la obligación de decir... Acá Gustavo tiene 14.000 recuperados, o sea que de esos 2.800 pueden ser donantes de plasma. Exacto. ¿No debería haber, doctor, en ese caso una campaña poniendo el 0800? Pero arrancó ayer. Sí, pero hubo un proyecto. Yo vi que hay un proyecto de Máximo Kirchner que firmó Ritondo. Pero los dos firmaron el mismo, creo. Lo que dice el doctor es la clave, porque tratan de identificar, hay como un padrón de las personas que tuvieron el problema. Y no sé, doctor, si es correcto que por cada persona que dona, que tuvo la enfermedad, eso equivale a poder trabajar sobre 3 personas enfermas. Exacto, Virauto. Ahora, hay que tener muy en claro que no todos los pacientes tienen una cantidad de anticuerpos necesaria como para neutralizar el virus en el paciente enfermo. Entonces, aparte hay que medir esa cantidad de anticuerpos para determinar que ese plasma es un remedio efectivo para tratar al paciente. Porque no todos los plasmas de convalecientes tienen un nivel de proteína G, de esta inmunoglobulina G, que es el gran protector contra la enfermedad, en un nivel suficiente. Entonces, el donante debe ser medido. Nosotros lo hacemos en Facultad de Medicina con un trabajo realmente muy interesante. Bueno, todos los que han tenido coronavirus tienen contacto con alguna institución médica, así que... Sí. Pero queríamos hablar con usted. Nosotros en el Hospital de Clínicas
y en varios municipios, como Pilar con Achával y en La Matanza, y con la gente de OSDE, tenemos una geolocalización y un seguimiento telefónico de todos los pacientes, a los cuales los llamamos y cuando están con los 21 días asintomáticos, los citamos para hacer el hisopado, que ese hisopado sea negativo, y a partir de ahí ya es un potencial donante. Perfecto. Primero tenés Luis, queríamos queríamos promocionar esto, la verdad es esta. Queríamos promocionar el plasma y lo vamos a seguir haciendo. Así les que, agradezco mucho. no, es que para esto estamos. El mensaje, y en esto que hoy en el Hospital de Clínicas nos quedan una cama para pacientes COVID, ninguna para sospechosos, hay 3 pacientes en la guardia esperando para internarse, hay solamente 2 terapias libres. Entonces, entendamos que para nosotros es importante el plasma para... Luis, perdón, ¿de cuántas camas totales tenemos este panorama? No, el hospital es un hospital que tiene 300 camas, por eso pregunto. 300 potenciales, pero hay que pensar que también esta epidemia ha generado un montón de gente que ha dejado de trabajar, porque son pacientes enfermos, son de riesgo, hay enfermeros que son diabéticos, que han tenido infartos, entonces el personal que vos disponías tampoco es el mismo que tenías antes. Claro, hay menos. Entonces, claro. la situación de estrés sanitario es grande, no solamente por el elemento físico, sino por el elemento humano, el que se enferma. Claro. Está claro. Entonces, es fuerte muy importante esto que contó, fuerte este dato. Es la herramienta que tenemos para evitar que se nos colapsen las terapias intensivas. Está clarísimo, Luis, que está clarísimo la idea. Sí. Y Luis, determino que hay un trabajo que es un preprint, algo que todavía no sale publicado, de la Clínica Mayo, sobre 20.000 pacientes tratados, el más importante hasta este momento, que demuestra en estos pacientes tratados con plasma que disminuyeron la tasa de internación en terapia intensiva, aumentaron la sobrevida. Por eso. Claro, muy importantísimo. No, hay que ir con esto, lo único que tenemos. Hoy es lo que tenemos. Clínica Mayo, estamos hablando de uno de los hospitales. Completamente de acuerdo, Luis. Luis, un saludo y gracias por todo lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Luis Saroto, el presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, 2.800 personas hoy en condiciones de donar plasma. Y déjame que dé el número. Sí, dale, porque para eso sirve todo lo que contamos. Que está recuperado y bueno, está escuchando, puede llamar al 0800-222-0101. Se comunica 0800-222-0101. Ese es el número central en provincia de Buenos Aires de Pucallpa para el plasma. Los que tuvieron coronavirus. Sí, claro. Quedó clarísimo, lo explicó bien el doctor. Y que son aptos para donar. Vamos con el último momento, la información que tenemos, vamos a hablar un rompecabezas para que sepas, a partir del lunes, primer punto, ¿a partir de cuándo es la nueva fase en AMBA? Lunes. ¿Coincidimos todos que es lunes 0 horas? En principio sí. ¿Todos coincidimos? Sí. ¿Débora también? ¿Ahí, Débora? Sí. ¿Coincidimos todos lunes 0 horas? La duda que había en estas horas era por cuántas semanas. A ver, el presidente el anuncio lo quiere hacer acotado porque sabe que la gente hasta ahora vio que se iban prolongando las 2 semanas y cuando se vencían venían otras 2 y otras 2. Va a intentar dar un mensaje claro respecto de la previsibilidad en el tiempo. Yo hoy un poco me asusté porque me explicó alguien del gobierno que lo que intentan con esta fase rígida de la cuarentena es estirar 3 semanas la ocupación y la curva de contagios por el tema de las camas. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Van a cerrar entonces por 3 semanas? Me dijeron no. Con cerrar 14 días nosotros ganamos 3 semanas en lo que es la curva de contagios. ¿El lunes qué día es? Es 29, ¿no? 29. Sí, lunes 29 de junio. 9 de junio. Más 14 menos 1 me da 13. Lunes 13. Lunes 13. Me da lunes 13. Lunes 13 de o sea, en julio. principio, del lunes 29 de junio al lunes 13 de julio. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer nosotros es contarte lo que está seguro. ¿Qué es lo que está seguro? Los 24 servicios esenciales del decreto original del 20 de marzo, donde todo comenzó la cuarentena, más bancos. Bancos fue un agregado posterior. Más a mí me dijo algo de cercanía. Más allá de supermercados. Pero leamos primero, repasemos. Algo de comercio de cercanía. Vamos por los esenciales. Baja, espera. en modalidad takeaway. Vamos por los esenciales. Personal de salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Actividad Migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, Bomberos y Control de Tráfico Aéreo, sentido común. Súper básicos. Sí. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincias, municipales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá hay un tema que no todos están trabajando. No, están trabajando mínimamente. Nosotros con este inciso nos molestamos en su momento. Sí. Pero la verdad es que ahora estamos al revés. Ahora, vayan a laburar. Sí, pero muchos no van. Mirá esa parte, Fabi. Convocados para garantizar actividades esenciales. Claro, si yo trabajo, no sé, ¿qué repartición pública? La AFIP. No, la AFIP cobra impuestos. El Archivo General de la Nación. Sí, estoy pensando. Sí. Digo, bueno. 3. Personal de los servicios de justicia de turno conforme establezcan autoridades competentes. Bueno, esto es un debate. Sí. Encima, para peor de males, ¿quieren que les arruinemos la cena? A ver. Esto viene un Reato, cuando mostremos esto, se va a subir al escritorio, va a empezar a patear la computadora, va a tirar, como dije ayer, el control remoto, lo va a tirar así. ¿Tenés el comunicado de mi amigo Julio Piumato? Porque no hay mejor... Saca esto y pongamos, porque esto es cómo sos desubicado en el medio de una situación. Vivir en la estratosfera, ¿no? Sí, pero te diría que la estratosfera queda cerca. Cerca, al lado de esto. Al lado de esto que vamos a ver. Los muchachos judiciales, ¿qué porcentaje de judiciales no van a laburar? Y había actividad... El 70, el 80. Por lo menos. Sí. Había una actividad en 14 provincias. Con todo respeto, amigos que en la ciudad y el Gran Buenos Aires están viendo Netflix hace 90 y ¿cuántos días? 98. Están ofendidos porque van a cobrar el aguinaldo en cuotas. No, pero y aunque no estuvieran mirando Netflix, chicos. A ver, ni Cavallo se atrevió tanto. Primer error. Cavallo intentó atreverse a tanto, año 91, y el Congreso se lo rechazó. O sea, que arrancaron mal con el ya de movida. Yo lo cubría, era joven, era periodista en esa época. En el año 91 trabajaba en ámbito financiero, fue un escándalo político. Diputado se lo aprobó y el Senado se lo rechazó, que era pagar el aguinaldo en cuotas, cuando recién comenzaba la convertibilidad. Sin aguinaldo volvemos a 1944. No es sin aguinaldo, se lo pagan en cuotas. Claro. Ante la innecesaria acordada de la Corte que determina el pago en cuota de aguinaldo, expresamos, bueno, está bien. Digo, bueno, vos sabés que la paritaria de judiciales, Fabián, históricamente es de la más alta, escuchá esto, la paciencia se acaba. La paciencia se acaba y todo tiene un límite, pero ¿qué paciencia? Si no está laburando el Poder Judicial. Y este es el segundo comunicado, porque hubo antes otro en donde no aceptaban que se corrieran las vacaciones de invierno. Claro. Sigamos. En donde pretendían... porque querían después tener vacaciones de invierno. Claro. Más temprano que tarde los trabajadores estaremos en las calles para recordar si hace falta que el aguinaldo es un derecho. Nadie le está negando el aguinaldo, ni el Gobierno Nacional ni la Corte Suprema de Justicia. Es más, podemos discutir si está bien en cuotas o no, pero nadie está discutiendo ese derecho. Está garantizado el derecho. Lo que pasa es que digamos que la justicia no estuvo a la altura de las circunstancias de la pandemia. Porque tenemos el funcionamiento en algún lado, pero la verdad... ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Que trabajemos en cuotas? ¿Qué pasaría con la justicia si así lo hiciéramos? ¿Y si están trabajando en cuota, Piumato? Igual, perdón, tampoco es culpa del pinche del juzgado que no lo dejen ir a trabajar. No, eso nadie lo dice. Bueno, pero el sindicato sí. Fabián, ¿Qué pasa con el reclamo del 10% del primer tramo de recomposición salarial? Fabián, igual hay que ver qué cargo, quién sí, quién no. Cada vez que hablamos de la justicia, decimos que no laburan, a mí al menos me llueve el mensaje diciendo que la justicia sí labura. Yo pregunté acá, ustedes me dijeron 70, 80, Hay mucha gente que sí labura dentro de yo le puedo poner acá justicia. 15 abogados por teléfono ahora que fueron a llevar papeles y se los rechazaron. 15 Pero abogados juicio, uno atrás de no sé otro. Débora y Reato querían decir algo. No, en relación al tema de la justicia, vos sabés que es una decisión de la Corte Suprema, el tema del aguinaldo, la paritaria históricamente más alta, junto con, no sé, bancarios, camioneros, ha sido la de judiciales, ¿no? Lo que pasa es que es vergonzoso que en este contexto en donde la justicia quedó en cuarentena, se quejen por una situación económica que está sufriendo la mayoría de los argentinos. Bueno. Igual el aguinaldo... Reato, espera, que Cefe quería decir algo. No lo escuchamos, Seferino. No. Porque se paró arriba de la computadora y... No, insisto no lo escuchamos a Reato. Pero como hacemos con otros laburos, que todos los policías son malos, que todos los periodistas... Digo, con los judiciales pasa lo mismo. Hay mucha gente que labura y mucho, conozco. ¿Vos viste a los policías pero que están laburando hace 90 y pico días, sacar un comunicado quejándose por algo a los policías? Yo lo que quiero decir, Fabián, es que decir la justicia no labura para mí es mucho. No, yo pregunté. Entonces no dijimos eso. Yo pregunté. Sí, ¿cómo que no? Y Gravia me dijo...
Gravia me dijo. Conozco debe estar por lo menos en un 70%. A ver, yo conozco Bueno, juicios. 70, 80. Perdón, yo conozco juicios que solo le faltaban 2 audiencias y las audiencias eran simplemente alegato y sentencia y dejaron de hacerlo. Yo no discuto. Pararon. Ya de un 70% que labura nada es otra cosa. No, pero arrancamos preguntando. ¿Cuánta gente trabaja? Igualmente, digo, estamos en un contexto de pandemia en donde no hay un peso en ningún lado. La verdad que esto te parece como fuera de lugar. Esto es mucho, yo insisto. Es más, yo discuto. Para mí el aguinaldo se tiene que pagar en tiempo y forma, ni siquiera en cuotas. Para mí, y eso que tal vez no coincido con parte del gobierno. El aguinaldo, a todo lo que son, y sobre todo el Estado... ¿Qué hago con las enfermeras, con los enfermeros? ¿Qué hago con los jubilados? ¿Qué hago con todo el resto? ¿Qué les digo? No, ¿sabe qué? La Corte Suprema, que tiene mucho dinero y que no lo pone en marcha, porque antes de la pandemia, hay que adecuarse a la pandemia. Nosotros vimos que el Congreso se modificó con un sistema tecnológico. Acá intentaron, en uno de los juicios de la doctora Kirchner, hola, no se escucha. Listo, se suspendió. Entonces vos te tenés que adecuar. Hasta hace un mes estábamos mostrando los murciélagos, las ratas, los ascensores que no funcionan, edificios decadentes. Entonces me parece que la justicia también, a ver, con mañana, lo lenta que es, tiene que adecuarse. Yo a este punto, Diego. Si trabaja el 14%, el 22%, no sabemos. Mucho, mira, me están contando además. Sí, bueno, está bien. Pero Diego, yo te pongo abogados en fila que te van a contar que no los atienden. Acá hay otra pelea. Es lento. Acá hay otra pelea. Vamos a punto. ¿A quién le está hablando Piumato? Vamos a este punto. Por eso estoy preguntando eso. Vamos a este punto. Entonces nos embarremos todo Mañana con el presidente nos está pidiendo a todos un esfuerzo. Algunos llaman el último. A mí la palabra último... Ojalá. No me gusta. Yo no la utilizaría porque es peligrosa. Yo no la utilizaría, coincidimos. Es peligrosa. Nos está pidiendo un esfuerzo. Ese esfuerzo requiere de todos. Cada uno desde su lugar. ¿El esfuerzo de quedarse en este en casa? contexto, que mi amigo Julio Piumato esté enojado porque va a cobrar el aguinaldo en cuotas, me resulta él dice que no lo va a una cobrar. queja de no me gusta la mayonesa, tráeme ketchup. Yo creo que además... Discúlpeme, me parece fuera de yo creo tiempo que y esa queja distancia. tiene que ver con que la Corte además está sentada sobre su fondo compensatorio. Que la guerra. La guita, ese es ¿Para otro qué? tema. A ver si recuperamos a Reato y el sonido. A ver. A ver, yo Ahora creo sí. que la culpa no la tiene Piumato, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Eso En también este es cierto. caso, yo creo que la Corte Suprema, los 5, me parece que están mucho más acá de lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos un poquito más de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Piumato, en ese descabezamiento que hay en el Poder Judicial, él está en las suyas y lo único que ve son los intereses inmediatos de sus afiliados, nada más, porque no hay que pedirle a él, que es un sindicalista, que tenga una visión complexiva de conjunto del Poder Judicial. El Poder Judicial en su conjunto tiene que ser visto por la Corte Suprema, no por Piumato, no por un sindicalista. Para mí, Palazzo en Bueno, bancarios. Seferino, Y perdón, perdónenme, ahí quiero déjame. agregar un pará, detalle, ¿no? Lo que dice sí. Cefe, Fabián. No, déjame decir cuando esto que pensamos en la cierro. Corte. Pensemos en que los jueces se niegan a pagar impuestos a las ganancias. Sí, ya sí, pero partiendo de no esa me quiero ir base, hasta ¿qué ahí. otra cosa podés Sí, esperar? no, yo quiero decir esto. Del mismo modo que costó mucho que los bancos abrieran, costó una semana y el 3 de abril, costó mucho, porque Palazzo no quería. Bueno, la justicia está como está porque Piumato no quiere. Bueno, son realidades de la Argentina. Del mismo modo que contamos una realidad socioeconómica de una economía informal, hay señores en Argentina que no tienen cargos oficiales y que son muy poderosos. Sí, pero para como mí sí el le señor podemos Palazzo pedir. en bancarios, sin cuyo apoyo los bancos no pueden abrir. Y si Piumato no está de acuerdo, no tenés tribunales en Argentina. Por más que la Corte quiera o deje de querer. Fabián, son los que representan a los trabajadores y defienden sus derechos. En el comer, mirá, rol, te voy a decir digamos, ¿no? algo. No sé si, mirá lo que te digo, no sé si Moyano tiene el poder sobre el transporte de mercaderías que tiene Piumato sobre el sistema judicial y que tiene Palazzo sobre el sistema bancario. No sé. Sí. Tengo mi duda. Bueno. Pero en el señores. caso de los bancos abrieron, es decir, los Pero nos empresarios costó. finalmente... Costó, ¿te acordás? Sí, una sí, semana costó. de hablar Sí. y hablar Una y hablar. semana. No querían. Y ahora están ahí y no hay nadie. Los que están haciendo turnos, por supuesto, yo trabajo. Están laburando, los trabajadores están laburando, Contame, los laburantes. De 50 laburantes de un tribunal, ¿cuántos se están yendo? Pero tienen trabajo, pero no importa Pero si es los juicios remoto, están si es parados, home Diego. office. No. A mí acá hay un Pero no trabajan secretario de un jugador muy Ahora importante. todos van, ahora no, todos no, no, laburan. no me dice Laburan eso. todos, Lo que me Hay que dice, cobrar el lo que me aguinaldo. dice es que hay Trabajan. muchas causas por Pregunta. violación de Pará, pandemia. Pregunta, está bien. Fabián, pregunta.
¿Débora Plager no labura? Sí. Está en su casa, ¿y qué tiene? No, no es lo mismo. ¿Por qué no? No, hoy está hace 2 días. Y en la bueno, casa. y ellos también. Con es lo esos mismo. fondos hermosos. Es lo mismo. Le pone toda la onda, chicos. Y le pone toda la onda. El Fondo Monetario Internacional empeoró sus proyecciones para la Argentina. Según el organismo, la economía caerá casi un 10% en 2020. ¿Qué pasará después de la pandemia? El FMI, que hasta ahora preveía que Argentina cayera este año 5,5%, dice que Argentina va a caer 10%. También dice que la economía argentina va a recuperarse el año que viene en torno al 3%. Más, menos cuarentena y demás, los países más golpeados por la pandemia también están en un derrumbe muy grande. Empeoran las perspectivas para la economía argentina, también para la economía mundial. Cree el fondo que la economía mundial se va a deteriorar en torno al 4%. Nosotros siempre dijimos desde el 25 de marzo de que había que proteger tantas vidas como sea necesario. En ese proceso había que ser muy cuidadoso de que no se destruya la economía. 10,4% es lo que dio ayer el INDEC, que es la evolución en el primer trimestre del año de la desocupación. Yo sí soy de los que cree que va a estar muy dura la situación y hay que también conservar primeramente el tema de la vida humana. Es decir, no podemos priorizar lo económico, pero eso no puede olvidar que estamos yendo a una crisis peor que la del año 2001 en términos económicos. Vamos a una nueva anormalidad que estará caracterizado seguramente por ver cómo se controla o no el tema de la inflación por la emisión, etcétera, etcétera. Yo creo que no es el momento para ponerse hoy fiscalista. Si tenés que emitir y asistir a los sectores que si no te cumplen la cuarentena, tenés que hacerlo, porque hay muchos sectores que si vos no lo asistís en este momento desaparecen. Mientras con un ojo vemos la salud, que es lo que realmente prima en esta situación, con el otro obviamente vemos las economías hogareñas y las pequeñas empresas que conforman esta actividad teatral y musical en el país. Necesitamos destinar recursos fiscales a sostener a las pymes, a los comercios. El mundo lleva perdido más del 12% del Producto Bruto Interno mundial por lo que generó la pandemia. Y yo creo que te lo explique como la Argentina. No se puede explicar como la Argentina. No somos una isla de nada. Somos una parte del mundo que está siendo azotada por esta situación. Es como cuando te dicen, no dejan abrir los negocios. Si los abrieran, tampoco trabajarían porque la mayoría no los compra. El fondo que más se usa en Zoom es biblioteca, ¿no? Sí. Sí. Da cierta intelectualidad. Claro, da como bien. Da nivel. El homenaje en vida al profesor Luis Seco, profesor entre otros del ministro Martín Guzmán, porque acá hace 3 meses que dijiste, buenas noches, ¿qué dijiste? Y ¿Que cuántos positivos iba a haber? Y que en el arranque del invierno íbamos a estar cerca de 35.000. Se quedó corto. Y le dijimos de todo, ¿se acuerdan? Le dijimos de todo a Seco. ¿Pero dónde sacas los cálculos? ¿Cómo haces los números? ¿Pero dónde sacaste eso? ¿35.000 positivos en total? Sí. Y si no es ninguna cifra que nadie en aquel momento a él le dijeron de todo. Lo dijo antes. A él le dijeron de todo cuando la lo dijo. La cinta Gonzalito, ¿no? No, pero pobre. La cinta. La tengo. La tiene. Porque cada una semana me escribe, ¿te acordás mis dije? amigos me dicen, ¿te acordás ¿Qué cuando te dijo Brancatelli, por ejemplo? Claro, Brancatelli no dijo nada. Brancatelli no dijo nada. Porque está dentro de las cifras que calculábamos. No estaba ese día. No estaba ese día. Te salvaste, no, Luis. es lógico. No Si es lo que para esto trabajó tanto el gobierno, para llegar a esta Luis, además, es un hombre vinculado a las matemáticas, aparte de la economía. Bueno, Luis, creo que está Juan Enrique, avísame. La economía. ¿Tenés ahí a mano el cuadrito? Acá está, sí, lo tenés. Ahí está. El cuadrito que puso hoy, yo lo vi en una nota de Liliana Franco, bien, nuestra amiga en ámbito, y lo vi también a Maxi Montenegro. Argentina menos 9,9, ya ahí arribita, en los peores países en materia económica, pero como decía Maxi, yo coincido con él, este 9,9 todavía le falta, lamentablemente le falta, hay tiempo no contabilizado acá, con lo cual de no actividad, con lo cual este 9,9 puede empeorar, ¿no, Luis? Así es, digamos, el menos como 9,9. Sí, corrigió de 7 y pico de caída a 9, casi 10, y las estimaciones, por lo menos las mías, ya indican que la caída del año va a estar en el orden del 13%, con una caída probablemente del 17% ahora en el segundo trimestre del año, ¿no? 17. Sí, que el primer trimestre sin cuarentena, sin pandemia, cayó 5,4. Bueno, ese es el punto central, ¿no? Que pre-pandemia ya la economía argentina estaba buscando piso,
respecto de una situación a la cual ya veníamos muy flojitos en materia de crecimiento, y me parece que eso es la clave para entender lo que nos puede pasar más adelante. Y hay otro tema acá también, es uno de los países como Brasil de menor proyección de crecimiento 2021. O decir, bueno, caí mucho, pero recupero. Miren Claro. este cuadro también. Pero también tiene es malo. algo muy interesante, porque los que discutimos permanentemente lo sanitario y lo económico, los países que no le dieron mucha bola a lo sanitario, ejemplo Brasil, un desastre. Caída de menos México 9,1. y Brasil Alemania. serían los dos ejemplos de los que no les importó el tema. Mira, Alemania, que cuidó mucho y tiene billete, abajo 7,8. Sí, Pablo, pero mirá la Pero mirá cómo recuperación recupera. de países como Claro, España, mirá cómo Italia, recupera. Francia, que hicieron Pero el cuarentena. porrazo se lo dieron. No, el porrazo se lo notó. Acá lo que está en cuestión o en debate es la magnitud del rebote, primero, y segundo, si después de ese rebote, que rebote va a haber incluso en Argentina, si va a haber crecimiento o no. Que A esa mí es la- este la cuadro, gran lo duda, que ¿no? confieso, me volvió loco y me indignó. Es un dato que pasó un poco inadvertido acá. China. China donde, arriba. donde todo comenzó. Fuiste vos, pará, Flaco. 1% arriba. Y bueno, pero... Bueno, Donde todo Luis, es una comenzó. potencia. Bueno, pero por ahí Es hubiese una- sido más 5. Es una desaceleración importante. Claro, igual, por ahí ¿no? bajó. Pero porque- arrancó ahí. Ellos suben y nosotros caemos más del Y 10. Corea, bueno, está ahí también. Pero ¿cuánto bajo. tendría, de no haber pandemia, Igual- cuánto tendría que tener igual, China? ¿Un más Fabián, cuánto Por hay? eso, más Fabián, 5 por ahí era. ¿no? Sí. Son estimaciones, el fondo tiene el equipo de economistas más grande del mundo trabajando, haciendo estas cosas, pero hoy nadie le pone la firma a ninguno de todos esos números que está ahí. O sea, la verdad que no sabemos cuánto va a dar, cuánto va a ser la caída y cuánto va a ser la recuperación a escala global. Todavía es una gran pregunta. Y el año que viene es el futuro muy lejano, ¿no? Esperá que allá lo sumo a Juan. En términos de quien nos está mirando y tiene un negocio, o sí, el que tiene un negocio, que hoy es parte del foco, o el que vive de las changas, ¿cómo es la economía argentina de acá a diciembre? Y pobre, muy pobre, digamos, y más, sobre todo en un contexto en el cual si mirás el dato este que se dio a conocer, que es un dato concreto del primer trimestre, lo que marcó fue una caída enorme del consumo y una caída muy importante en la inversión. Argentina no invierte. Entonces, para la gente común lo que hay que decirle, mire, mientras no haya inversión, los salarios que va a generar la economía argentina van a seguir siendo de pobreza. En todo el mundo los salarios son altos cuando se invierte mucho, no cuando se invierte poco. Entonces, la clave acá es cómo recuperamos la inversión. Y me parece que con las políticas públicas que hoy tenés en marcha no hay sendero para la inversión. En vez de hablando de Vicentín, me parece. Está Juan Enrique. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Juan Bien. Enrique es humilde, una puerta nada más. El tipo no presume de nada. Sin efectos, sin Más nada. realista. El tipo no presume de nada. Me gusta ese fondo. Cualquier cosa Sí. uno abre y se va, pero más Sí, realista. de puerta chiquita además. la Puerta de que da Juan. baño para mí, ¿eh? Sí. Un me Puerta quiero ir. chiquita, Juan. Chicos, tengo 5 hijas, me tengo que esconder para poder salir en vivo. 5 hijas. Tengo dos mellizas, obviamente mellizas de 3 años y una de 5. Imagínense que me tengo que rinconar para poder El hacer futuro esto. equipo de vóley de las Enríquez. Exacto. Pero la paso bien, es divertido, me quieren mucho. Sí, por supuesto. Coincido Bueno. mucho con lo que estás diciendo A ahí. Yo creo que la caída de la actividad económica va a superar el 15%. ¿Anual? Sobre todo para cualquier argentino que nos esté mirando, si recuerda el año 2009, las hipotecas subprime, una caída muy fuerte a nivel global, Argentina cayó 9 puntos y prácticamente el comerciante no lo sintió. En aquel momento el Estado participó fuertemente, pero esta crisis va a superar esa situación. Yo creo que la caída va a superar el 15%, pero seguramente va a superar eso. Lo No sé si lamento en el año, mucho. pero en el segundo trimestre. Sí, yo creo que en el año va a superar el 15. ¿Y 2021? Esperemos que pase la pandemia, que se recupere la situación sanitaria y ahí veremos el rebote. El rebote también depende de los argentinos, de la capacidad instalada, depende de muchas cosas. Yo le El pregunto a rebote. los dos, porque si les pregunto por este gobierno, caemos en... Saquemos los nombres propios. Frente a este cuadro, ¿qué puede y debe hacer un gobierno? Mira, yo creo que el gobierno está siendo muy austero en términos de participación en la economía. Imagínate que el empleo privado son 6 millones de argentinos, ahora le va a pagar el ATP el salario a 2 millones, el 50% en un mes que hay que pagar aguinaldo. La pyme no puede pagar el sueldo ni mucho menos el aguinaldo. Yo creo que el gobierno está siendo un poco austero, tal vez tendrá sus razones, me doy un baño de humildad, hay que estar sentado en el sillón de Rivadavia. Vos Hay decís que el gobierno debiera poner más plata todavía en la economía.
Sí, yo estoy convencido que sí. De hecho, muchos gobiernos están poniendo 10, 12, 15 puntos, 14 puntos en Perú. Yo creo que Argentina está 5 puntos del PBI. Pero Juan, perdón, una consulta a los dos, porque Brasil tiene 380.000 palos de reserva y pone 50.000 por la pandemia. Nosotros tenemos que imprimir, ¿y hasta dónde podemos imprimir? Exactamente, digamos, seguir aumentando el tamaño del Estado, gastando más y incrementando la presencia hoy es un obstáculo enorme para que Argentina se recupere más adelante. No tenemos forma de financiar más gasto, no tenemos recursos para hacerlo. ¿Les puedo hacer una Ya pregunta? estamos en un riesgo enorme, digamos, de que Argentina no salga de esta precisamente O sea, para vos por está eso, bien digamos, lo que ¿no? se ha gastado hasta ahora y Mira la para cara- Juan tenía que gastarse más. la cara de Bueno, Juan. están claras las dos posturas. A Débora, querías preguntar algo a los dos. Sí, les quería hacer una pregunta. Primero, comentar y a ver si coinciden los economistas que hoy había mucha información en gobierno respecto de posiciones más cercanas al acuerdo, ¿no? En relación con el fondo. Y cuando vos hablas con funcionarios del gobierno te hablan de la épica de la pospandemia. Yo no lo entiendo muy bien. ¿A qué se referirán en términos económicos? Respecto del acuerdo, lo que, mirá, y está atado con lo que decíamos antes. Hoy, por ejemplo, hubo una noticia importante. Uruguay colocó deuda, ¿no? Entonces colocó deuda 1,8% arriba de lo que paga el gobierno norteamericano. 1,8%. ¿Sí? Reabrió otra emisión de deuda en pesos uruguayos, o sea, digamos que pagó 400 puntos arriba, o sea, 4% arriba de lo que paga el gobierno norteamericano. Ese es el mundo. Argentina está pagando hoy, tiene un riesgo país de 2.500 puntos, o sea, paga 25 puntos arriba de lo que paga el gobierno norteamericano y no puede colocar nada, ¿Y cero. nosotros con quién nos compararíamos? Con nadie. No nos prestan. Somos una una cosa cosa rara. Una cosa ¿Y la rara en el épica? mundo. ¿Cuál es la épica de la pospandemia que el Entonces- gobierno intentará instalar a futuro? Y la épica de la pospandemia puede pasar por esta idea de decir, bueno, vivamos con lo nuestro, somos autárquicos, seguimos aumentando el tamaño del Estado. Otra cosa, el gobierno no ha demostrado que vaya por otro lado. Siempre la misma respuesta frente al mismo desafío, que es más Estado, más gastos, más regulaciones, más intervenciones, y me parece que con eso no se recupera la confianza, no se cambian las expectativas, y ya te digo, la Argentina venía cayendo al 6% anual antes de la pandemia. No es que estamos hablando de algo que, digamos, de repente vino un shock. Claro, Antes de nosotros la veníamos pandemia. mal, veníamos con una base muy, Claro, el resto muy del mundo negativa. no venía así. Entonces vos mirás esos rebotes, claro, vuelven a las tasas que venían creciendo antes y recuperan un año. Mira, si se cumplen las estimaciones del ministro Guzmán, que está diciéndole a los saqueadores vamos a crecer al 2% por año, Argentina va a tener en el 2025 el mismo PBI que en el 2010, 2009, 2010. Ahora tenemos el mismo PBI que en el 2006. O sea, estamos 15 años de atraso, o sea, 15 años sin crecimiento. Eso es un país que uno lo mira de cualquier lugar del mundo y dice, che, tienen una crisis, y ustedes no se dan cuenta que tiene una crisis estructural, no es una coyuntura crítica. A que de ver, Juan repente Enrique sube un dice que shock, no. Esperá, Juan Enrique dice que no. Todo que no, dice todo. Primero no hay que mentir, no, primero no vamos a mentirle a la gente. En el 2015 Argentina creció 2.5 del PBI. Primero eso. Obviamente que la economía Yo no le tenía mentí. tensiones, pero sí, vos decís que no crece hace 5, 10 Sí, años. y tenemos el mismo PBI que en el 2006, refutame eso. Es el mismo PBI que el 2006. Yo te escuché atentamente. Argentina en el 2015 creció 2.5 del PBI. Después que Argentina haya caído 4 puntos con el gobierno liberal. Pero pará, ¿y en el 2014? El 2014, obvio que tenía tensiones, desde el 2011 Argentina tenía tensiones, pero no venía cayendo, como dijo acá el Pero en señor. el 2014, ¿cómo estaba? Era un serrucho, Jorge. El 2014, claro, en el 2014 tuvo tensiones, obviamente tuvo Ya una bajó. evaluación. Sí, claro. 2015 tuvo crecimiento, 2011 tuvo crecimiento, Sí, 2010 altísimo. 8 puntos, o sea, no me puede decir que venía 6 años No, está bien. Pero No, ahora, pará, vamos a lo que le pasa hoy a la gente. A mí no me importa si el fondo cobra, a mí no me importa si Uruguay colocó al 1.6, al 2.6, a mí me importa la pyme y el trabajador argentino, Sí. a mí me importa que el gobierno participe en la economía. El sistema sanitario es parte del Estado. ¿Cómo me va a decir que el Estado no tiene que invertir en el sistema sanitario? Bueno, por eso En la las- épica es cerrar la economía, cerrar todo, vivir con lo nuestro y repetir los errores de los últimos 70 años. Esa es la épica que preguntaba Débora. Épica. ¿Qué 70 años? Argentina del año 2003 al 2015 duplicó el PBI. ¿Qué me decís 70 años? Duplicó el PBI, duplicó el empleo privado, duplicó la fábrica, duplicó la actividad económica. ¿Qué me venís con 70 años? Decí la verdad. Y tenemos, No le mientas. 40% de pobres, Enrique. 40% de pobres. El
O sea, estamos bárbaros. Según vos, en los últimos 70 años Argentina no fue una máquina de generar pobres, sino que es un ejemplo mundial de crecimiento. Según yo, según los datos, según el mundo, somos una máquina de fracasar. 40% de pobres. Arrancamos esta crisis con el nivel más alto de pobreza de la historia de Argentina. No veo dónde está el logro de Argentina. A la gente, no le mientas. No, yo no le miento. ¿Cuántos pobres tenemos? 40% no lo personalicemos. pobres. No lo personalicemos. No hay mentira ahí. No le mientas a la gente. No, si ustedes mismos que defendían el modelo K, lo cruzaban a Macri por tener 40% de pobres. Seguimos teniendo 40% de pobres. Ahora, eso es un récord en cualquier lugar del mundo. ¿No? ¿Pretendés que cambie el número de pobres en estos meses? No, él lo pretende que lo cambie, me está diciendo que yo miento. Pero vos decís que le echamos la culpa a Macri y obviamente que seguimos con... Y esto es consecuencia también de lo que Macri había dejó. Cuando nos sorprendió la crisis del pero no es que nos quejamos a Macri y ahora miramos hacia un costado. Ahora no había 30, no hay un gobierno, la democracia... No hay ninguno. Que nos haya sacado el tema de la pobreza. Seamos sinceros, por favor. Es más, hay un escalón permanente en pobreza. O sea, las crisis del 80, la primera crisis de la democracia... Sumando. Cada vez más. Vamos de 20 a 30, al 40, cada vez más alta. Entonces, ¿dónde está el logro? Si no logramos reducir yo me quedo con la idea de Juan, que es que el Estado tiene que estar más presente. Fabi. ¿Me va a decir, señor, que Mauricio Macri bajó la pobreza con la política liberal y achicando el Estado? ¿Me vas a decir eso? Decirle la verdad a la gente, aumentó la pobreza. Yo no dije eso. No. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. No, porque está diciendo... Es lo único que te podés agarrar, porque no te podés agarrar de ninguna discusión que ponga los números arriba de la mesa. Los números arriba de la mesa son lo que yo te digo. Tenemos el mismo PBI que el 2006, la pobreza del 40% y sigue creciendo. Argentina creció en el año 2015, ¿o no creció? Pero bajó en el 2014, ¿Pero qué me está diciendo de 2015? ¿Qué, digamos, Argentina viene siendo un serrucho y el nivel de actividad sigue siendo el mismo que hace 15 años atrás, y eso es irrefutable. No, para. Del 2003 al 2015 se duplicó el PBI. Repasá las cuentas nacionales. Duplicó, ¿sabés lo que es duplicar? De 250.000 a 500.000. Duplicó. El empleo privado pasó de 3 millones a 6 millones y medio. Pero pero los números de 2003, Juan, son incomparables. Teníamos el desastre del 2002-2001. Que no le mienta a la gente, duplicó el PBI. Pero Juan, comparalo con el 99. ¿Qué PBI te aumentó en el 99? Fabián, yo te entiendo, pero el que el señor no diga que en los últimos 15 años... El señor está en el cielo, me decían en la colimba a mí. Bueno, la verdad que es injusto que Juan tenga que discutir estando en la casa, porque técnicamente es más difícil. Cuando pase la cuarentena y la pandemia, les prometo que uno de los primeros debates, Juan Enrique y el doctor y Luis Seco debate. Me parece interesante las dos posturas. Juan, me parece interesante en función de que son las dos posturas. Ahora, para el que nos está viendo, de acá a los próximos... Al señor que nos... A ver, le pregunto a Juan y a Luis. Al señor que nos está viendo y tiene una pizzería en la avenida Corrientes. A ver. No, el tipo está seco. Endeudado. Cero ayuda. Además. ¿Qué le decimos a ese señor? Que tiene que pagar impuestos, que lo ayudaron un poco, lo ayudó la ATP. Lo ayudó. Ciudad, que lo preguntamos. El ATP lo ayudó. Ciudad, mínimo lo ayudó. ¿Qué le decimos a Roberto, dueño de una pizzería en la avenida Corrientes? ¿Qué le decimos? Que no cierre, pero... No, es inédito lo que va a pasar en el mundo, lo que va a pasar en Argentina. Creo que los economistas tenemos que llamarnos a la humildad. Es muy difícil la situación. Yo lo que le puedo decir al señor, que trate de resistir. Más que eso no le puedo decir. La caída va a ser una piña en términos económicos. Y el Estado, más allá que yo pienso que es austero, está haciendo lo que puede. Pero Juan, te pregunto, ¿no podría el Estado Nacional en trabajo conjunto con los estados provinciales, siguiendo la pregunta de Diego de anoche, no sé, bueno, no me paga ingresos brutos? O sea, no solamente eso, tenés un dinero por mes. No hay posibilidad, capaz que no hay un mango. Capaz que no hay un mango, ¿no? Yo estoy pidiendo plata. Tasa cero en un banco, aunque sea. El rol de la política económica siempre es... A ver, Juan y Luis, para Juan. No, el verdadero poder no es político. El verdadero poder es de las grandes corporaciones, de los bancos, de los formadores de precios. El Estado, la política está haciendo lo que puede, sobre todo recibiendo el ataque de economistas como Luis, que dicen que acá no se hace nada. Pero ¿vos decís que el Estado no tiene poder? La política, el verdadero poder de la política es un 25%. El poder lo Interesante teoría. Los bancos. O sea, vos coincidís conmigo que el Poder Judicial lo maneja Piumato y que el sistema bancario lo maneja
Lo que pasa es que con ese 25% te funde, ese es el problema, digamos. Lo que estoy diciendo, que el verdadero poder lo tienen las corporaciones y los bancos. Y justamente cuando vos generás libertad de mercado y achicás el Estado, le sacás poder al pueblo, a la gente. Como dice Luis, ahí vos achicás el Estado, no tenés sistema sanitario, no tenés educación, no tenés participación para controlar los dólares, para controlar a Vicentín, el río Paraná, y ahí ya tenés los resultados. Por eso yo no coincido en nada con Luis. ¿Cómo vas a achicar el Estado? ¿Cómo vas a achicar la AFIP? ¿Cómo vas a achicar que los chicos... Pero no le hablaste, pero pará, le hablaste a Luis y no a Roberto. El dueño de la pizzería. No, Luis, que aguante lo máximo posible. Que algún día va a venir un rebote, eso estoy convencido. Bueno, gracias Juan. Entre paréntesis de Juan es si toda la culpa de la corporación de los bancos, que vayan a romper bancos y corporaciones. No entiendo la lógica, ¿entendés? O sea, esto es un Yo me sumo a la pregunta de Diego, que tuvo mucha repercusión anoche. Me sumo a que me parece que mucha gente me parece que no estamos diciéndole nada al dueño de un comercio. Para mí una mercería. Se cierran. Para ver justamente si había un plan en este momento, si se estaba pensando un plan para el dueño del comercio. Y lo que me dijeron es no. Pero mirá que hay una variable, hay un abanico de posibilidades con lo cual ayudar. Dije, desde un dinero como es el ATP, que lo hace nación, lo puede hacer ciudad. La baja de impuestos, de ingresos brutos. Pero ahora hablamos, parece que hablamos solo de la ciudad. Me hablo de todo el país. Bueno, pues estamos tratando de... También hablo de la pizzería, ahora te digo en Munro. Está bien, es lo mismo para la provincia. De hecho, yo estaba hablando del gobierno nacional. Crédito súper blando. No, el gobierno nacional hizo un montón, no le podemos pedir más al gobierno nacional. Yo lo que digo es... Anda a preguntar a los bancos a ver si te dan el crédito. Anda a preguntar a los bancos a ver si te dan el crédito. ¿Por qué no? Yo lo que quiero decir es esto. Estamos todo el tiempo hablando de cuarentena, que puedan abrir los peluqueros. Digo, hay un montón de actividades y esto también hay que decirlo. Por eso, de vuelta, lo que mañana se explique es muy importante. El modo en que se haga, los puntos que se toquen. Hay mucha gente mañana pendiente de tomar decisiones económicas. Entonces, por favor, el gobierno mañana no es para improvisar, no es para es para calmar a la sociedad, ayudarnos entre todos, que todos hagamos un esfuerzo más, que nos expliquen el plan para dónde estamos yendo, que hasta ahora en materia de pandemia y de cuarentena venimos bien. Bueno, pero hay que volver a explicarlo, no para mi gusto con los mismos argumentos del 20 de marzo, parece que hay que agregar algunos, y hay mucha gente mirando que por supuesto está preocupada del coronavirus, pero también está preocupada de qué hace con la pizzería. Obvio. Digo, y me parece, y esto critica a todo el Estado, que no se le habla tanto a esa gente. Hace falta... Sensación que tengo perdón, no es por... a ver, una idea. Pilar, por ejemplo, le da subsidios a los comercios que no pueden abrir. Bueno, plata, en efectivo. Algo, lo que sea, no sé. En cada caso que hagan lo que puedan. Bueno, quiero agradecer a la gente de Tabuso por los zapatos que son espectaculares. Con todo lo que cuento, yo hablando de zapatos, ¿no? Un frívolo el tipo, ¿viste? ¿Te gustaron ahí, no? Sí, divino. Gracias. 43. El Tabuso, perfecto. No, yo 41. 41. Creíamos que 41, perfecto. En instantes vamos a hablar con Daniel Greenback. Tuvieron una reunión ayer los empresarios del entretenimiento con el jefe de gabinete Santiago Cafiero. A ver, uno en otras circunstancias diría, están discutiendo cómo abrir. Yo creo que no. Están discutiendo cómo seguir cerrados. Pero bueno, sumar a Daniel Greenback. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estuviste ayer con Juan Pablo Cafiero, ¿no? Perdón, con Juan Pablo, con Santiago, el jefe de gabinete, cambié el nombre de pila. ¿Estuviste con el jefe de gabinete ayer? Ayer estuvimos en una representación de ADET con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, con la vicejefa Cecilia Todesca, con el ministro de Cultura, con Tristan Bauer, con la responsable de la FIP, con Mercedes Dupont, y fuimos dos delegaciones, una de ADET, que es la cámara que nuclea a los empresarios teatrales y de música, y ACMA, que es la agrupación que nuclea a los managers de músicos argentinos. ¿Y qué hablaron? Fue una reunión realmente en el peor momento, porque teníamos muy claro que no era un muy buen momento para una reunión por la pandemia. Primero, para reafirmar absolutamente la convicción de que estamos totalmente consustanciados en haber sido los primeros que cerramos y que tenemos claridad que vamos a ser los últimos en abrir, bajo todo punto de vista. Que todos manifestar algunas cuestiones que pueda haber de desconocimiento de nuestro sector, como por ejemplo
que el streaming no es una solución económica porque no hay una monetización real, que, por ejemplo, que esta esquema de como la inmensa mayoría de los artistas viven en AMBA, por más que se esté reactivando parte del interior con la vuelta de actividad, para nosotros nos es muy difícil planear lo que va a ser el desplazamiento, por lo cual también ahí vamos bastante embromados. Y que para nosotros la vuelta, si bien entendemos que primero va a haber una vuelta a pérdida, que va a ser con parte trabajando al 20, al 30 o al 50% de los aforos de capacidad, no es una solución, porque para nosotros la vuelta es con el 100%. Y manifestar un poco una realidad de un sector de mucha gente que por lo irregular que son las producciones, de mucha gente tercerizada, que van desde personal de acarreo de equipos, por plomo, músicos acompañantes, vestuaristas, maquilladores. Sí, todo lo que rodea la producción teatral. Rodea que no se ve en el escenario por ahí, realmente, que son muchas miles de familias. Y Daniel, yo preguntarte cuándo es casi irresponsable. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿Enero del 2021? ¿Febrero del 2021? ¿Marzo? Todo es futurología. La verdad que nosotros lo que tenemos claro, bajo todo punto de vista, que la prioridad es la salud, absolutamente, que este virus es muy impredecible porque países, por ejemplo, como doy dos ejemplos que trataron bien la pandemia. Alemania tiene un segundo brote en estos momentos y cerraron 2 provincias. Corea, que había vuelto, Corea del Sur y que trabajó bien la pandemia, volvió a los cines, que un cine tiene otro movimiento, lo que tiene el espectáculo en vivo, porque se puede hacer 10 funciones en una sala, pero con respecto al año anterior, Corea tuvo una caída del 93% y posteriormente tuvo un nuevo rebrote que tuvieron que cerrar los cines. Por lo cual, hablar de cualquier vuelta para nosotros es más una expresión de deseo y un acto de fe que una realidad. Quienes lo van a determinar, y estamos absolutamente convencidos que así tiene que ser, es el gobierno a través de seguir priorizando la salud. Sí, yo creo que tiene, en lo personal, yo creo que el entretenimiento, y no lo digo solo por Argentina, para mí el entretenimiento sí va a ir de la mano de la vacuna. Pero bueno, veremos de acá a varios meses. Tiene lógica. Para mí. A ver, yo creo que tenemos que entender que nadie va a venir a un entretenimiento, como decís, con un riesgo de contagio. Por eso lo digo. Es lo mismo yo no que iría a un teatro estar 2 horas con un barbijo así puesto tampoco. Claro, o sea, un poco Daniel, lo estabas vos trasluciendo, Daniel. Claro. En el teatro no es solamente la voluntad tuya de abrirlo, es la voluntad del público de asistir. A ir, claro. Y que sea un negocio porque al 20% la sala no sirve, tampoco, no sirve. Y el streaming no lo podés monetizar, o sea que es difícil. Ahora, Daniel, la gente que la gente que vos contabas que habitualmente vos no la ves arriba del escenario, pero son un montón que trabajan para que ese show suceda o para que esa obra de teatro suceda. Esa gente generalmente tiene contratos temporales y hoy está absolutamente sin ningún paraguas para esta tormenta de la pandemia, o es gente que trabaja en blanco y entonces sigue cobrando de alguna manera su sueldo habitual. Es gente que trabaja en blanco, algunas en relación de dependencia, algunas como monotributistas, porque es irregular los procesos de los shows, inclusive de gira de los grupos. A veces un grupo trabaja un año porque sale a presentar un disco y después se queda guardado otro medio año porque no tiene nada que presentar, porque se cumplió el circuito. Pero lo que fuimos a visualizar, hacer notar que esa gente que hoy puede entrar en algún ATP de monotributistas, va a tener la necesidad que a futuro va a tener que seguir porque la vuelta no va a ser, va a ser a pérdida. Tenemos clarísimo que vamos a volver con una transición que va a ser a pérdida, donde distintas fases del 20, 30 o 50% de la capacidad no van a rendir para poder cubrir los costos, pero que también es claro que vamos a tener que transitar ese camino. Y con el agregado de los imponderables, porque, por ejemplo, hablando de artistas locales, hace 3 semanas en Jujuy se podía hacer un show con artistas jujeños.
Claro. Pero de golpe volvió el virus y Jujuy retrocedió a fase 1. Claro, pero ese es el coronavirus. Claro. Ahí lo estás describiendo. El ida y vuelta. Ahí está el coronavirus, Daniel. Eso es lo que es. Es tremendo y es absolutamente imprevisible. Claro. Pero también, y esto fue muy importante y tenemos amplia conciencia, por eso estaba escuchando la discusión anterior, nosotros concebimos que la salud está ante absolutamente cualquier opción y celebramos que el gobierno haya tomado las medidas que ha tomado. O sea, nosotros adherimos absolutamente a la cuarentena. Es más, ayer me dio una sensación que me indigna cuando dicen que se enamoraron de la pandemia, las autoridades. Los vi preocupados. Está claro que la caja no alcanza. La gente se olvida que antes de venir la pandemia estábamos en emergencia alimentaria, que estábamos en emergencia económica y que los países que no han cerrado, llámese Brasil o Chile o mucho... Cayeron también. Están teniendo la misma caída. Claro. Brasil va a tener hoy Pero Daniel, Sí. A ver, Daniel, Caro. pero contanos cómo haces, porque la verdad es que, con todo este tiempo, sin trabajar, con la expectativa que vos estás contando, que es terrible, ¿cómo haces? ¿Cómo hace tu sector entonces? Y yo te respondería lo siguiente: ¿cómo hago en la misma manera pero sin estar infectado? Porque la pandemia, que vos estés habilitada a trabajar, vamos al caso, si querés, que no cerró Brasil. Brasil para la actividad... No, pero yo me refiero a cómo haces vos para pagar los sueldos, o sea, la mitad del sueldo, porque la otra mitad te lo paga el Estado, supongo. No, yo no pedí ningún todos tipo los de gastos. crédito. O sea, más todavía, te haces cargo de todo. Justamente, pero, ¿cómo hace tu pero sector? quiero Porque decir la gente que, no puede. El entretenimiento venía de 2 años muy duros anteriormente, por lo cual inclusive es una actividad que venía muy, muy golpeada, no es que veníamos florecientes. Y el cómo haces la pregunta, que es sana, entendible absolutamente. Lo que es real es que no veo la solución del otro lado, porque digamos que Brasil, que no cerró, Chile o Perú, que son países donde yo habitualmente trabajo, tampoco pueden hacer shows y tampoco pueden trabajar. Pero la única diferencia, y es un pedazo de gente, que nosotros tenemos 1.100 muertos y Perú tiene 8.500 y Brasil te pasó los 50.000. No, pero Perú intentó cerrar. No, igual, Pobre pero esa Perú. es la parte política. Yo quiero saber, Perú intentó cerrar. Yo quiero saber realmente cómo hacer. No, pero en serio, ¿cómo haces? ¿De dónde sacás el dinero? ¿Cómo haces? O sea, ¿qué estás quemando ahorros? Eso es. ¿Y qué vas a hacer? Obviamente, yo creo que la responsabilidad empresaria lleva implícito el riesgo y es momento de que... Es buena, mirá. Por eso me indigna también muchos empresarios que estén distribuyendo dividendos con empresas y estén pidiendo ATP, porque esa es menos plata que va a lo que necesita el Estado. Entonces, ¿vos restringirías ese tipo de hipocresía? Es interesante el punto al que vas, Daniel. Hay que pedir los últimos 5 balances. Vos, el ATP, serías, no quiero usar la palabra restrictivo porque es una palabra fea, sería, a ver, menos generoso, queda feo decirlo así. ¿No le darías el ATP a todo el mundo? No, yo definitivamente no. Yo considero que lo que ha pasado con grupos como, voy a decirlo con nombre y me hago cargo, Techín, como el grupo Clarín, me parecen vergonzosos. Techín creo que lo devolvió, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo? Creo que Techín lo devolvió. Creo que sí. Pero yo creo que tendría que haber habido algún principio de filtro de que vos no podés estar distribuyendo dividendos por una compañía que tiene los mismos socios y por el otro lado acogiéndote a planes que el gobierno los previó para precisamente asistir a la gente que está en esta situación. Me parece, no responde por lo menos al modelo de sociedad que a mí me interesa vivir. Daniel, te llevo otra vez porque vos sos muy realista y planteás que fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en volver. ¿En alguna parte del mundo, más allá de ese ejemplo de Alemania, que avanzó y tuvo que retroceder, o acá en Catamarca, que estamos invictos y pudieron abrir un autocine y me parece que fue ingenioso porque la gente lo tomó bien y se entretuvo, hay casos en el mundo donde alguien pueda hacer algo? Porque pareciera como que aún abriéndote las puertas, nadie se arriesgaría a meterse en un recital, en un teatro o en un cine. Claro. Hoy a mí me dicen, abro un cine, yo no voy al cine aunque sea el único espectador, creo. Me parece que es sentido común. Soy el único capaz que sí voy. No solo eso, yo vengo cumpliendo la cuarentena
a rajatabla. Yo con los saco a dar la vuelta a manzana al perro. Y ayer fui a Casa Rosada y estamos en otro mundo. Me parecía realmente, en cuanto a ver a toda la gente, afortunadamente con barbijo, pero si no entendemos que estamos en una circunstancia, y recién cuando comparaban los índices de pobreza en el bloque anterior, si no entendemos que esto pegó a todo el mundo por igual y que nosotros nos agarró todavía muy debilitados porque veníamos, repito, de una situación de emergencia que, para no entrar en la grieta, si la pobreza desde ahora, sí tenemos claro que había pobreza antes, sí tenemos claro que la pobreza se incrementó. Pero cuando a mí me dicen que hoy salió el informe del Fondo Monetario que Argentina probablemente tenga una caída del 9,9%. Sí, lo contábamos más temprano. Sí. Pero Brasil tiene 9,1%, con 50.000 muertos y declarados, y va a ir para mucho más. Y la actividad, o sea, si estamos en cifras iguales, yo creo que dentro de unos meses nos van a pasar, porque el crecimiento de ellos es una progresión geométrica. Y peor, y en los dos últimos periodos, en la timba financiera, Argentina se comió un Producto Bruto Interno con créditos con líneas internacionales. Entonces, esa misma gente que hoy está pidiendo romper la cuarentena, no levantó la mano cuando se iba con la timba financiera hace un año, un Producto Bruto Interno y no la pérdida de un 9,9. Pero Daniel, quiero ir a un punto, Daniel, perdóname, quiero ir a un punto que vos dijiste, yo estoy haciendo la cuarentena estricta, o cuando salí para ir a casa del gobierno, me dio la impresión de que vos estabas absolutamente sorprendido de la cantidad de gente que había en la calle. Esto es así. Con lo cual... de cómo se cuida. A ver, mira, creo que esto requiere de una... Si fuéramos una sociedad que realmente hay una cierta dosis de inconsciencia, pero también en todo, no solo en la calle, también creo que a niveles periodísticos, creo que a niveles políticos, creo que algunas especulaciones en estos momentos, por lo menos le diría que no caben en el momento, me parecen desacertadas. No, está bien, pero lo que te quería preguntar, perdóname. Habla de un funcionario de la gestión anterior que para mí fue de lo mejor que tuvo la gestión de Macri, que es Adolfo Rubinstein, que empezó ministro, y que comparó con Ginés si hubiera funcionado mejor o peor. Y se olvidan que en última instancia hay un contexto de determinación social, que en esa gestión se degradó el Ministerio de Salud a secretaría. Y eso significa, desde lo estratégico y más allá de la buena voluntad... Lo hemos dicho acá, que si hubiera habido si Macri hubiera sido presidente, el primer decreto tenía que hacer secretaría del ministerio y era un papelón. Lo hemos dicho acá 100 veces. No, es que yo iba a otra cosa, te quería preguntar, Daniel. Dado que uno está en la calle por trabajo mucho tiempo y ve mucha gente, entonces uno piensa, vos decías, bueno, si yo hago un show, en una de esas no va nadie. Y vos sabés que a uno le da la impresión de que quizás sea distinta la realidad. Que si a vos te dejaran hoy hacer un show, que no es lo aconsejable y no es lo que nadie quiere, hora de teatro, pero decís. que si te dejaran hoy hacer un show de una banda de rock muy popular, probablemente la gente iría igual. Bueno, una bomba sanitaria. No, está bien, ya yo entiendo eso. Lo primero que te dije, Daniel, lo que digo es... Lo que él dice es que nosotros damos por hecho que la gente no iría. Y lo que dice Gustavo, que capaz que la gente iría. Mira, una comparación que después se tomó como desafortunada con países que para mí son espejos, que son los escandinavos. Suecia, cuando obviamente lo único que hago es explorar qué pasa en el mundo. Claro. Suecia estás en tu casa, te lees todo y ves todo. ¿Perdón? Que estás en tu casa y te lees todo y ves todo. Es que estamos buscando luz. La verdad que busco luz. Está bien. Está muy bien. Es muy... si bien me agarró en un momento, justo que estaba escribiendo un libro para un documental de mi vida profesional, y que me lo había planteado de no hacerlo en tono nostálgico, cada vez me releo, y lo último que estoy escribiendo es mucha nostalgia. Siento una nostalgia. Pero es normal eso, es normal. Pero a lo que voy es, comparando Suecia con Noruega, Suecia apeló a una responsabilidad ciudadana que no tenemos los ciudadanos latinos. Y Suecia tiene 5.000 muertos, y Noruega, que son países de economía similar, que tienen un sistema sanitario similar y el mismo índice de pobreza,
apeló a un cerramiento. Porque lo único que está claro en estos momentos, en este virus, que es que la cuarentena y el aislamiento la es lo único vacuna que hay. Ahora, Daniel, pero... Espera, dale. No, a mí me gustaría saber... Suecia va a tener la misma caída de Producto Bruto Interno a los economistas que va a tener Noruega. Los dos van a oscilar entre el 4 y el 4,5%. A mí me gustaría saber un poco... 5.000 muertos y Noruega tiene 500. Me gustaría saber qué le dirías vos, porque a mí me escriben todo el tiempo, la verdad, me escriben DJ, me escribe un montón de gente que tiene que ver con tu rubro, que están desesperados, que no saben qué hacer, que no pueden hacer nada, que no les tiran una soga. Entonces, vos, por ejemplo, no sé cuántos empleados tenés, a lo mejor tenés una empresa, me imagino que vos tenés un montón de empleados, pero no todo el mundo tiene la misma espalda que a lo mejor tiene vos, no sé, vos te estabas diciendo como que habías quemado ahorros para poder solventar esto, pero digo, ¿qué les decís a esa gente que no tiene esa espalda y que quizás no está pudiendo en este momento afrontar con ahorro porque ya se los quemó todos? Precisamente uno de los temas que nosotros fuimos a tratar ayer, que hay créditos para esta gente y poner menos restricciones, porque en realidad es como a veces tantas cuestiones se pone o tanto trabas para un crédito que es como que a mí me regalan un peine, no lo necesito. Entonces, en el caso de dar una flexibilización mayor para que esta gente acceda a créditos y que aún volviendo a la actividad, la gente siga con estos créditos, porque no quiere decir que va a haber plena ocupación. O sea, que los monotributistas que se incorporan, porque acá hay también otro tema más que es importante. Se ha creado, obviamente que ha crecido los índices de pobreza y obviamente que hay gente que no está acostumbrado al circuito del hambre y eso no lo desconocemos. Quizás en los barrios populares, y esto queda horroroso verlo, pero hay una costumbre mayor a cómo funciona el comedor, pese a que no ha tenido esto sí es una crítica que yo hago al gobierno, que quizás se demoró en este concepto del cerramiento del barrio y no cuando viven 5 personas hacinadas o 6 en un mismo cuarto y comparten 10 un mismo baño, no podían estar hacinados y se tenía que cerrar el barrio. Pero también es verdad que la experiencia europea, la experiencia de los países asiáticos, ese nivel de hacinamiento que tienen a América Latina no lo tienen, entonces fue mucho prueba y error. Daniel, se nos termina el tiempo, lamentablemente, porque siempre lo digo cuando hablamos con vos, es para hablar horas. En ese libro que estás escribiendo, te imaginás la pregunta que viene, Gravia está esperándola, los amigos de la red están esperándola, gente de TIC Sport la está esperando. En ese libro habrá un capítulo de Independiente. ¿Sabes que no lo tengo claro si va a haber Independiente? No, ¿cómo no va a haber un capítulo de Independiente? Pero ¿cómo? Entonces la pregunta es, ¿ese capítulo tuyo con Independiente puede tener un capítulo futuro? Siempre Independiente va a tener un capítulo futuro, pero en estos momentos... Independiente y vos. En estos momentos trabajo activamente con la gente de la oposición y también yo para asumir una responsabilidad tengo que saber que la puedo cumplir. En otras palabras. Pero te quiero responder. Si pensás ser candidato, yo te pregunto. En la interna de Independiente contra los Moyanos. Yo primero tengo que saber que puedo cumplir para lo que me presento. Y si yo voy a trabajar el 70% en el exterior, no puedo asumir ningún tipo de responsabilidad. Depende mucho de mi futuro laboral, porque precisamente, por lo que dije anteriormente, me estoy quemando muchísimos ahorros, por lo cual voy a tener que prever salir a trabajar, porque nadie me lo regaló, yo soy un emprendedor que me he hecho, y voy a tener que salir a laburar. Realmente por eso... Depende de eso. Está bien. Y me deprime la situación. Daniel, te respondo un poco más macro. No, pero está bien, pero me contestaste que no depende solo de Independiente, sino de tu situación personal, que a su vez está en un marco de una situación general. Daniel, gracias, abrazo enorme. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ustedes dos, así, el señor Vilouta y Gravia, ustedes tendrían que... Porque Moyano, ustedes dos no los quiere. Y nosotros tampoco. Ustedes tenían dos que bancarme a mí, que estoy hace 3 meses buscando un candidato. ¿Qué es un problema de Moyano? Yo estoy buscando un candidato hace 3 meses. Además que el señor Moyano no quiere, nos honra. Che, qué buen punto para seguir discutiendo mañana sobre la ATP, a quién sí, a quién no y qué tienen que hacer las empresas. Me encantaría discutirlo. Es interesante mañana. El punto. Sí. Debo decir que en ese punto
lo que Greenback dice es coherente con todo su discurso. No es que Greenback lo dice en su discurso integral, tiene sentido en el discurso integral de Greenback eso que dice. Señora, nos vamos, ya vienen Animales Sueltos, nosotros nos reencontraremos a las 6 de la mañana en la red. Y aquí 21:15, otra vez con Intratable. Chau, gracias.